Hola, hoy vamos a hablar sobre el estigma en la enfermedad mental. ¿Por qué tenemos un cierto rechazo, una cierta precaución con respecto a la enfermedad mental o a las personas que tienen algún tipo de enfermedad mental? Sobre todo hablamos de enfermedades mentales que pueden ser más o menos graves. Pues puede haber muchos motivos. Yo voy a intentar destacar los más importantes para saber qué es lo que podemos hacer de cara a poder hablar con tranquilidad, sin prejuicios, acerca de la enfermedad mental y que la persona que tiene algún tipo de problema psicológico más o menos grave, pues no se sienta como alguien raro en nuestra sociedad. ¿Por qué tenemos ciertos prejuicios? Uno, hay miedo. Una persona que tiene algún tipo de enfermedad mental parece que es sospechosa de que no pueda hacer una vida como el resto. Insisto, sobre todo cuando hay una enfermedad mental más o menos grave. Hay miedo a que esa persona no se adapte al contexto, miedo a que no se adapte a nuestra relación, a nuestra conversación, miedo a que tenga una idea rara, extraña, acerca de la vida, del mundo. Eso genera miedo y eso nos lleva muchas veces a tomar precauciones, a tomar distancias. Dos, un motivo importante es la ignorancia. No conocemos la enfermedad mental. Luego tenemos informaciones que impactan. Aquí yo digo que los medios de comunicación tienen que tener también un papel importante porque escuchamos noticias del estilo una mujer mató a sus 2 hijos y luego se suicidó y aparece después la frase al parecer tenía problemas psicológicos y no tomaba la medicación. Bueno, pues esta información es rara, ¿no? Es errónea, mejor dicho, porque una persona con una enfermedad mental grave, hablo de las graves, no tiene más probabilidad de cometer ningún tipo de conducta delictiva que la población general. Ignorancia. Dentro de la ignorancia seguimos. ¿Qué es realmente una enfermedad mental? ¿Es algo que hace que la persona pierda la capacidad de juicio? Pues no, evidentemente no. Si hablamos de enfermedades muy graves, muy extremas, muy severas, es verdad que la persona tiene un juicio alterado de la realidad, pero esto no le hace ni agresivo ni peligroso, no le hace distinto, no le impide poder llevar una vida normal si hay un tratamiento a nivel farmacológico, a nivel terapéutico, a nivel psicológico. Por tanto, la ignorancia es algo que influye. Lo que no conocemos, lo que no sabemos, con lo que no nos relacionamos, es probable que genere prejuicios. Y aquí a todos los niveles, no solo la enfermedad mental, sino a nivel cultural, a nivel social. Cuando no conocemos algo, tendemos a juzgar o a prejuzgar. Entonces la ignorancia es otro factor importante. Otro elemento más. De alguna manera ese prejuicio que tenemos a que también nos juzguen a nosotros por tener una relación, tener un contacto con personas que tienen una enfermedad mental grave. Hace que nos da vergüenza que nos puedan identificar con esas personas, por lo que decíamos antes, por miedo, por ignorancia. Y entonces nuestro prejuicio es yo no me acerco o no tengo ese trato a personas que pueden tener una enfermedad mental grave porque igual me confunden a mí también. Bueno, esto es algo ya casi, voy a decir perverso, porque implica un rechazo hacia la persona con una enfermedad mental que no merece. Cuarto, no entendemos la diferencia entre la enfermedad física y la enfermedad mental. ¿Por qué podemos hablar tranquilamente de un problema del estómago, de un problema del corazón, de mi vesícula con piedras, y no puedo hablar de que tengo depresión, de que tengo estrés, de que tengo sensaciones extrañas, tengo obsesiones, tengo ideas, manías? ¿Por qué no puedo hablar de eso? ¿Acaso es distinta una enfermedad física de una enfermedad mental? El problema de la enfermedad mental es que ponemos
etiquetas. Y una etiqueta que pesa mucho. Nos dirigimos a la persona con enfermedad mental no como nos referimos al que tiene una enfermedad física. Le decimos, esa persona es un obsesivo, o esa persona es un depresivo, o ese es un esquizofrénico, o mira el trastorno bipolar. No se nos ocurre decir, mira el canceroso, mira el enfermo coronario, mira el de la vesícula de piedras. No, decimos, esa persona tiene un problema de cáncer, o tiene un problema coronario. Pues igual, ¿por qué nos dirigimos a la persona diciendo, esta persona tiene un problema obsesivo, o tiene una depresión, en lugar de plantar la etiqueta? Creo que son 4 razones por las que la enfermedad mental tiene un estigma, pero hay una muy importante, que yo creo que además recoge todas estas 4 que yo he comentado, que es la historia del enfermo o de la enfermedad mental. Cuando hablamos de enfermedad mental, enseguida se nos viene a la cabeza pues, un psiquiátrico. Se nos viene una camisa de fuerza. Se nos viene la idea de alguien que está totalmente fuera de la realidad. Eso ya ha pasado. Si nos remontamos siglos atrás, al enfermo mental se le podía considerar una persona que está poseída, un endemoniado, ¿no? Arrastramos un estigma de hace siglos y siglos. Incluso en el cine, en la literatura, hay errores, desde luego hay desinformación, hay ignorancia, pero hay una idea del enfermo mental como alguien agresivo, como alguien que tiene que estar encerrado. Pensemos, por ejemplo, en la película que todos sabemos, todos conocemos de Psicosis, de Norman Bates. Para empezar, ese personaje, ese protagonista de la película Psicosis, no tiene una psicosis, tiene otro trastorno distinto. No lo voy a decir porque no me gustan las etiquetas, pero confundimos. Entonces, claro, cuando alguien dice que tiene un brote psicótico, pensamos rápidamente en la película de Psicosis, una persona agresiva que va a hacer. Eso es totalmente erróneo. No es así. Entonces, tenemos que hablar. Afortunadamente, hoy día hay más personas y personajes públicos que pueden hablar de su enfermedad mental, incluso enfermedad mental grave. Esto ayuda, no es suficiente. Tenemos que tener los medios para que la persona con algún tipo de problema mental, desde lo más leve hasta lo más grave, pueda hablar y no sienta un rechazo, no sienta que se le aísla. Y para ello, algo importante es que la persona pueda acudir a un profesional de la salud mental. Es que muchas veces este estigma y este prejuicio impide que la persona con un problema psicológico importante acuda al psicólogo, porque tiene miedo a que sea catalogado de loco. Yo aquí en consulta veo muchas personas que les cuesta abrirse, les cuesta contar, porque piensan que les voy a poner la etiqueta de que está loco. Tendríamos que hablar de qué es eso de la locura, pero eso quizás lo dejamos para otro momento, para otro pod. Ahora lo que me interesa es quitar ese peso a la persona con la enfermedad mental. ¿Quién no ha tenido en algún momento ansiedad, tristeza, o se ha deprimido? Pues todos en algún momento podemos tener algún tipo de problema a nivel psicológico. Y somos distintos. Demos voz, quitemos ese prejuicio. La persona con enfermedad mental no está fuera de la realidad. Hay patologías graves y la persona sí tiene una realidad diferente. Pero insisto, esto con tratamiento se puede cambiar y se puede mejorar. Demos voz y a la vez pongamos recursos en marcha, porque no tenemos recursos suficientes para atender a las personas con enfermedad mental, pero luego a la vez tampoco permitimos que hablen o que se expresen. La persona con una enfermedad mental, incluso leve, insisto, parece que es sospechosa de algo, no sabemos muy bien de qué. Y luego tenemos miedo en personas que están con problemas, por ejemplo, muy deprimidas. Tenemos miedo, por ejemplo, al suicidio. No dejamos hablar acerca del suicidio. Y la persona que tiene ese tipo de ideas como síntoma, tiene que hablar de esa realidad,
de cómo se siente. Hay que dar espacio para que todos nos podamos expresar, porque es la única manera de que se pueda producir una integración en la sociedad de personas con problemas muy graves a nivel mental y que además demos la oportunidad real de que puedan mejorar, de que puedan, entre comillas, curarse. Entonces yo desde aquí lo que quiero decir es que hemos de romper con ese prejuicio, teniendo en cuenta los 4 puntos que he mencionado y la realidad histórica, y lo que tenemos que intentar es promover que la persona busque ayuda, que tenga un espacio de confianza, su psiquiatra, su psicólogo, pero también su entorno familiar donde pueda exponer qué le ocurre. Yo creo que si esto intentamos hacerlo entre todos, vamos a mejorar no solo la atención, no solo la recuperación, no solo la calidad de vida, sino el poder hacer una sociedad que realmente sea mucho más justa con aquellas personas que están sufriendo una realidad que a veces es un sufrimiento mucho mayor que el de una enfermedad física grave. Invito a esta reflexión y vamos a ver si entre todos podemos, de alguna manera, ir rompiendo estigma en la enfermedad mental.